Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios una vez pronunciada es verdad en Dios y mantiene, y él, como Él mantiene su palabra es promesa porque permanece. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver alguna promesa para poder ver al final lo importante que es que nosotros estemos bien fundamentados, porque la promesa nuestra es su palabra, una palabra que permanece, una palabra que no cambia, que no varía. Amén. Y porque es la palabra de un Dios que permanece para siempre. Conocemos y bien ese versículo de Hebreo 13, el versículo 8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. De manera que lo que Él dijo es lo mismo que dice y lo mismo que va a decir, porque Él es Dios y no cambia. Amén. Vamos a ver algunas promesas, algunas declaraciones de Dios que implican promesas en la palabra. Voy a usar el teléfono porque me es más fácil, ¿verdad? Amén. Vamos a ir a Génesis 13, hablando de promesa. Génesis, en el capítulo 13, los versículos 14 y 17. Dice, y leemos todo lo que leemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. 13 al 17 dice: Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Dios anuncia a este hombre, ¿verdad?, que le daría la tierra, sí, que le daría prosperidad numerosa y el don de la tierra de Canaán es tuyo. Dios se lo dijo, pero se lo dijo con palabras de Él, palabras que permanece para siempre. En segunda de Samuel, capítulo 7, dice la Escritura, el versículo 12, en el versículo 12, Dios hace una promesa a David, diciéndole, segunda de Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. El versículo 28 de ese mismo capítulo dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Y el versículo 29, ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Así que Dios promete a David que iba a conservar el reino para sus descendientes, y se repite a lo largo de toda la historia de Israel, tanto que cuando viene Jesús, que viene como rey de reyes, ¿verdad? Es hombre, pero viene como Dios. Amén. La descendencia de David, Jesús es de la descendencia de David, de la parte de José. ¿Sí? Todas estas promesas de hoy son parte de la tradición del pueblo de Israel, de la que no puede conectarse, porque estas palabras son tan verdaderas. Vamos a ver en Jeremías, estamos
poniendo un fundamento desde las Escrituras. En Jeremías capítulo 32, versículo 37, 38. Y seguimos leyendo siempre en el nombre de Jesús. He aquí que yo los reuniré de toda la tierra, de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, yo seré a ellos por Dios. Dios declara una palabra de poder, porque Él es el Rey. El reino, el reinado de Dios es el don perfecto a la promesa hecha a Israel. El reinado de Dios declarado en la Escritura. El Rey eterno que gobernará será un nuevo David. Jeremías 23. Ahí mismo en Jeremías, en el capítulo 23, hay una escritura. Capítulo 23, versículo 5. Dice la escritura, y he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en Ezequiel 34, Ezequiel capítulo 34, versículo 24 también, 34, Dios sigue hablando de su promesa, y dice, yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Dios declara la palabra, Él es Dios. Y ahí mismo en Ezequiel, en el capítulo 37, el versículo 24 y 25, declara Dios, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ellas habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y su siervo David será príncipe de ellos para siempre. La promesa ocupa un especial espacio. Toda esta promesa de Dios ocupa un especial espacio en el Nuevo Testamento, porque proclama que la promesa hecha por Dios en todo el tiempo de los patriarcas al pueblo de Israel se cumplen en Jesucristo. Amén. Todo lo que Dios había declarado de proteger, de guardar, de dar una tierra, se cumple ahora en el Nuevo Testamento, en Jesucristo. Y vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios. En el capítulo 1, el versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son verdaderas. En él son el sí y en él son el amén, porque él es el que promete y él es el que cumple. Todas sus promesas son verdaderas. Amén. Estamos poniendo el fundamento. En Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículos 2 y 3. Leemos en el nombre de Jesús que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que era del linaje de David, según la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Las promesas se cumplen en la persona de Jesús. Las promesas apuntan a la dignidad de los hijos de Dios. Una dignidad, amén, que en medio de estos tiempos, porque hay una palabra, porque hay una promesa de Dios, una palabra que Dios ha declarado, que Él nos guarda en medio de las situaciones adversas. Amén. Y en medio de esta condición adversa, el pueblo de Dios, del cual nosotros somos parte, una parte significativa, porque en Dios todos somos significativos para Él y como pueblo. Amén. Entonces, porque tenemos propósito y porque tenemos funciones específicas. Un sacerdocio que realizar en este tiempo, un sacerdocio para estar delante de Dios, presentando a la gente y delante de la gente, presentándole a Dios, usando todas las oportunidades posibles. Este es un tiempo para fornirnos, el tiempo en el que el pescador, no pudiendo ir al mar, está armando las redes, está fortaleciendo. Y ahí estamos nosotros, sin dejar de perder las oportunidades, porque hay oportunidades. Sabemos que la gente está llamando por teléfono, sabemos que la gente está pidiendo oración y que hay hermanos, aunque vimos una situación, hermano, en Guanábano, este pueblo pequeño, hay un grupo de evangélicos desafiando a no sé quién, amén, a la señora que duerme conmigo, a mi esposa, Natividad. Una señora de esa la agarró por el hombro y le dijo: por eso es que a ustedes le va a dar el coronavirus, porque se ponen esa porquería, el asuntito aquí de la boca, porque el que tiene confianza en Dios no necesita eso. Ahí andan la gente voceando y haciendo cosas en la calle. Eso es en Guanábano y nosotros tenemos que saber eso, porque la gente nos va a encarar con eso y nosotros no podemos enfrentarlos a ellos, sino declarar simplemente la verdad de Dios en el nombre de Jesús, porque Él es el que actúa, Él es el que tiene el poder y sus promesas apuntan a la dignidad nuestra. Los siervos de Dios son dignos. ¿Dignos de qué? De respeto. ¿Digno de qué? De reconocimiento. Pero el asunto comienza por casa. Amén. En el nombre de Jesús. En Romanos 9, el capítulo 9 de Romanos, ahí mismo estaba en Romanos, el capítulo 9, versículo 8, dice la palabra: esto es, no lo que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Óigame, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Y nosotros sabemos el asunto entre el primer Adán y el segundo Adán. Bendito el nombre del Señor. El segundo Adán vino para dar una descendencia, amén, con una autoridad especial desde los cielos mismos. Y en Gálatas 3:18, Gálatas capítulo 3, el versículo 18, dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Óigame, porque si la herencia es por la ley, ya no es promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, declarándole una palabra a Abraham, que es en él sí y verdadera, el sí y el amén. El versículo 29 de ese mismo capítulo de Romanos dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bendito sea el nombre del Señor. El reino. Santiago dice algo sobre esto. En Santiago 2, vamos a ir a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, el versículo 5. Santiago dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No nos ha llamado Dios para ser ricos en fe? Y hay una situación aquí que nosotros tenemos que concebirla como parte nuestra. Si nosotros nos pidieran que definiéramos qué es un rico en lo natural,
Un rico en lo natural es una persona que tiene lo suficiente para satisfacer sus necesidades y algo guardado. Amén. Entonces, un rico en la fe es uno que tiene satisfechas sus necesidades espirituales y la confianza, la esperanza de vida eterna. Que eso sí es bueno guardado, en Cristo. Vida eterna, la que trasciende, que va más allá de lo que nosotros podemos concebir o que podamos traducir con palabras. El Señor es nuestro Dios. Y Tito 1 nos dice algo también sobre algo de la promesa. En Tito, capítulo 1, el versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que tenemos una promesa declarada por Dios, que fue declarada desde antes del principio de los siglos, y es vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida que trasciende después de la muerte. Si hay una verdad, amén, que está en la Escritura, es que Dios declaró, y es su palabra, todos vamos a morir, todos, amén. Y oramos y nos sentimos y buscamos la sanidad y clamamos a Dios y Dios sana, pero de todas maneras nos vamos a morir. En la trascendencia, en lo que ocurre después de la muerte, ahí es donde está la sustancia de Dios para nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Amén. Que Él, como Él resucitó, dice Pablo, nosotros también. Amén. Como Él resucitó, nosotros también. Ahora, de todas estas promesas, ¿quiénes son los beneficiados? Hay dos equipos de beneficiados. Uno es el pueblo de Israel, porque es el pueblo que Dios escogió para a través de ese pueblo manifestarse a las naciones. Ellos no entendieron el asunto. Y Dios tuvo que extenderse y escogió. Ya sabemos que Pablo fue escogido como el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Y Dios se extiende hacia los gentiles. Los gentiles son los creyentes que no son de Israel. Amén. De otra nación, cualquiera que sea. Todos somos gentiles. Amén. Y aunque la promesa estaba dirigida a Israel, lo que también está dirigida a los que viven por la fe de Abraham. Abraham, el padre de la fe, porque en él se nació aquella fe, en una relación tan cercana y tan profunda de intimidad entre Dios y Abraham, que los que conocemos la historia, o los que conocen la historia, saben cómo era Dios y cómo trataba Dios con Abraham y cómo Abraham trataba con Dios. Era una relación de tú a tú. Amén. Y cómo Abraham en sus oraciones constantes le decía, Señor, no tengo descendencia, que me va a heredar un damaseno ahí, es un empleado mío, yo no tengo que me herede. El Señor le dijo, tendrá descendencia. Y le dio el niño, amén. Y después Dios prueba la fe de Abraham y le pide que se lo sacrifique. Wow, esto es fe. Amén. Cuando Abraham recibió esa palabra, ni siquiera se atrevió a referirle ni en pequeño detalle a Sara. Sin que ella se diera cuenta, salió con el niño al lugar convenido, al lugar del sacrificio. Pero Dios tenía un plan. Amén. Solo estaba probando a Abraham. Amén. A veces en las circunstancias adversas de la vida en la que nos encontramos, Dios solo está probando nuestra fe, que aunque es más preciosa que el oro, pero el oro mismo es probado en fuego. Amén. Y si es más preciosa que el oro, ya usted sabe lo que puede pasar para probar la fe. Amén. Pero la fe hallada en Cristo se convierte en victoria. Amén. Ese es el versículo declarado. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El apóstol Pablo hace un llamado y en la vestimenta que él describe, hace el llamado en Efesios 6, él hace el llamado y dice, y sobre todo, hermanos, oigan bien, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque la fe impide que estemos escuchando tantas voces extrañas que andan por ahí, porque el oído está conectado a Dios, y cuando viene una voz diferente, dice, eso no viene de Dios, y como yo soy de Dios, y eso no viene de Dios, entonces no es para mí, yo no lo recibo. Amén. Porque la fe está conectada a Dios. Y cuando quieren involucrar en situaciones que sabemos que no vienen de Dios, eso no viene de Dios. Y como yo soy de Dios, yo recibo lo que es de Dios. Lo mismo es la palabra. Amén. Y nos guardamos, es un escudo que nos
que nos libra de los dardos del maligno. Y el enemigo está tirando dardos por todos los lados, porque quiere que avergonzar a Dios, para que la gente esté diciendo, pero mira, los fulanos, esto o aquello. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído y que su palabra es verdadera, que la promesa de Dios se cumple, porque la palabra de Dios, que es la promesa de Él, lo que Él ha dicho es promesa, todo lo que Él ha dicho es promesa, es verdadera y se cumple. Bendito sea el nombre del Señor. Dudar de lo que Dios ha prometido es tener una actitud contra la gloria misma de Dios. Por tanto, dudar no es de nosotros. Nuestra confianza está en el Señor. Cualquiera que sea la circunstancia, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, ¿sí? Han venido muchos esos versículos, porque son palabras que vienen para estos tiempos, que hay guerra espiritual, aunque no lo querramos. Amén. Que aunque tenemos la seguridad de que tenemos en Cristo vida eterna, ninguno de nosotros quiere ser el primero en partir. Amén. Hacia esa eternidad. Queremos estar aquí y decir como Pablo, es mucho mejor estar aquí predicando el evangelio, ¿verdad? Amén. Hermano, ríese, hermano, que es medio jocoso, pero es una verdad. En el nombre de Jesús. En Romanos 4, volvemos a Romanos capítulo 4, los versículos 20 y 21 de Romanos 4, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Entonces, cuando Dios habla, su palabra, por eso es el pan que nos sostiene. Cuando una persona está satisfecho físicamente, tiene una alimentación balanceada, se le nota hasta en el cuerpo. Los médicos saben, la persona que come carne, porque la persona que come carne, la piel le busca un color diferente, un brillo diferente que nosotros no sabemos distinguir, pero ellos que saben del asunto, sí pueden decir y saben cuando una persona come carne. Amén. Entonces, la presencia de Dios, por esa fe, amén, tiene una distinción en nosotros. Amén. Y tenemos que apropiarnos de todas sus promesas, es apropiarnos de toda la palabra por fe, en medio de los tiempos, de la palabra del evangelio, de esta buena nueva que hemos recibido nosotros y que nos han hecho parte del reino. Todas las buenas nuevas son promesas de Dios, son palabras de Dios que ha dado para nosotros y tenemos que apropiarnos en medio de los tiempos para poder mantener la actitud que deben tener los siervos y siervas del Señor, para poner en el número uno al que es número uno. No es al que se merece. Él no se lo merece. Él es el número uno porque Él es Dios. Él es el Señor. En Hebreos 4 hay otro versículo que queremos leer. Hebreos 4. Capítulo 4 de Hebreos. Es el versículo 12. El versículo 12, porque en la relación con esta palabra tenemos que estar conscientes de muchas cosas, porque a veces queremos empujar con nuestro propio esfuerzo y creemos que porque nos tiramos de un barranco le estamos sirviendo con eso a Dios. Es posible que haya una situación en la que lo tengamos que hacer, pero no es así. Dice el versículo 12 de Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El cumplimiento de las promesas de Dios depende exclusivamente de Dios y no del esfuerzo que nosotros podamos hacer. Es un asunto de Dios. Amén. Es Él el que tiene el control. Es Él el que da la dirección. Es Él el que muestra el camino. Es Él el que tiene la autoridad y el poder. Amén.
no depende del esfuerzo nuestro. Ahora, el esfuerzo nuestro nos permite estar en Dios y tenemos que esforzarnos. Y sabemos que ahora mismo, al estar aquí, aunque estemos en casa, amén, hay hermanos que no están porque tienen otra cosa que hacer o porque no coordinaron bien las cosas y se resbalaron para lo que están haciendo. Pero estamos haciendo un esfuerzo. Estamos haciendo un esfuerzo cada día. Ahora, este esfuerzo que hace nos acerca a Dios. Este esfuerzo que hace nos trae bendición. Este esfuerzo que hace nos trae luz espiritual. Este esfuerzo que hace sostiene nuestra condición espiritual y crea en nosotros siervos y siervas más eficaces en el servicio. Pero el que hace eficaz el servicio es el mismo que tiene la autoridad de Dios. Amén. Entonces tenemos que estar conscientes de esa realidad, que todo el cumplimiento de la promesa de Dios depende exclusivamente de Él y no del esfuerzo que nosotros hacemos, aunque tenemos que esforzarnos para estar bien con Él. Amén. Porque hay un enemigo que no quiere que nuestra boca sea para bendecir. Hay un enemigo que se reiría y siempre he dicho que de la misma manera que los siervos del Señor y siervas del Señor son usados por el Espíritu para declarar una palabra, para orar por los enfermos, para ir a visitar, para actuar de parte de Dios. De esa misma forma, los que no tienen la protección de Dios son entonces servidores de otro que los usa para maldecir, para poner traba, para hacer negocios raros y para hacer 50,000 cosas que nosotros sabemos. En el versículo 16 de ahí mismo de Romanos 4, dice la Escritura, dice: acerquémonos pues confiadamente, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Acerquémonos confiadamente. La parte nuestra es estar plenamente confiado en Dios para tener esa herencia mediante la observancia de ¿qué? Del cumplimiento de su palabra en nosotros. Porque sus promesas son verdaderas y sus promesas me incluyen. ¿Usted lo quiere decir para usted? La promesa de Dios me incluyen, nos incluyen, pero el asunto es personal. Ahora, cuando nos hace pueblo, aún nuestra relación personal sigue teniendo vigencia. Amén. Aunque como pueblo tenemos bendiciones especiales, como lo declara el capítulo 133 del libro de los Salmos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y aquí estamos nosotros habitando juntos en armonía. Amén. A través de los medios. Amén. Unos medios que están siendo tan cortantes ahora mismo en cosas que se están diciendo, pero que nosotros lo estamos usando para bien. Amén. Para adorar el nombre del Señor, para sentirnos juntos, porque nos sentimos juntos, hermanos, y es que estamos conectados por el mismo espíritu, por la misma fe, por el mismo nombre, por la misma esperanza, por la misma promesa. Estamos conectados por ello. Es el espíritu que nos conecta. Amén. Yo tengo desde el primer día de esto, yo vi a Irene que pasé y estaba en la puerta de la casa y la vi así de lejos, pero no hemos vuelto a juntar. La hermana Janel ni siquiera la he visto en la puerta de la casa y estamos a unos 80 metros de distancia. Amén. Pero estamos unidos por el Espíritu. Diga, es por el Espíritu. Amén. En Romanos 4, amén. Vamos a volver a Romanos 4 para leer unos versículos ahí y aterrizar. Amén. En el nombre de Jesús, Romanos 4. Sí, Señor. Versículo 13, 14. Y luego vamos a Gálatas 3, 18 y ahí terminamos. Romanos 4, 13, 14. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Lo habíamos traído esos versículos, pero es para retraer el hecho de que no es por nuestro esfuerzo, es porque Dios ha declarado una palabra y si permanecemos en Él y Él en nosotros, somos victoriosos, más que victoriosos, dice la palabra. Él pelea por nosotros y nos hace partícipes de la victoria. Qué hermoso participar de la victoria sin haber peleado. Él peleó por nosotros en la cruz.
cargó allí todo el peso de nuestros pecados y nos dio la oportunidad de que por medio de la fe, solamente creyéndole a Él, amén, pero creerle a Él implica que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y en Gálatas 3, y ahí nos quedamos, Gálatas 3, el versículo 18, dice la Escritura, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Si es por la ley, por lo que tenemos que hacer, ya no es por la promesa, pero es por la palabra de Dios. Es que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad, y Él es el que ha hecho en nosotros una obra que nosotros mismos no podemos explicar. Nosotros podemos testificar de lo precioso de estar en la presencia del Señor. Nosotros podemos testificar a la gente de las sanidades que hemos recibido, de que el día tal llegamos a la iglesia con un dolor de cabeza tan fuerte que pensábamos no venir o no congregarnos ese día. Pero cuando entramos sentimos que había un ambiente tan hermoso y el dolor de cabeza simplemente se fue. ¿Quién lo hizo? Él lo hace. O que llegamos con una situación difícil, con una situación que es un caos, que nos está produciendo pensamientos y sentimientos y emociones tremendas dentro de nosotros. Y entendemos no solamente cuál es el problema, sino qué hacer para resolver el problema. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios en el que podemos confiar. Es un Dios en el que podemos estar reposados en este tiempo difícil del coronavirus, de que hay tanta tensión, sin dejar de lado, hermanos, sin dejar de lado el observar las normas sociales, porque nosotros todavía estamos en el mundo. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra? Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, y en consecuencia, como estamos habitando en esta parte, todavía con las circunstancias que hay, el Señor nos manda a que obedezcamos las normas morales, las normas, que nosotros obedezcamos a los gobernantes. Y no podemos desafiar. Amén. Porque es imprudente. El cristiano debe ser uno de los más. Ahora, hay situaciones en las que el cristiano no debe observar. Y ya conocemos sobre la historia de José y sobre la historia de los otros jóvenes hebreos. Amén. Que le dijeron, si ora, si sigue orando al Dios que tú oras. Y Daniel, ¿qué fue lo que hizo? Abrió la puerta de la casa y oraba 3 veces al día. Esto no me lo quita nadie. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Amén. Y los jóvenes hebreos, cuando conversaron con el rey, mire rey, nuestro Dios, de ese lugar donde tú nos vas a meter, nos vas a librar. Y si no, no importa si perecemos, pero nosotros confiamos en Él. Estoy parafraseando. Y esa es la condición nuestra. Nuestra confianza está en Dios. Él nos ha dado lo más grande que el ser humano alguno puede tener en esta tierra, sus palabras, sus promesas, que son para mí, que son para ti, que son para la iglesia del Señor, para que moremos confiados en Él, porque no nos va a pasar nada que Él no permita que nos pase. Amén. Pero Él nos llama a la prudencia y a confiar en la promesa y a ejercer en este tiempo ese ministerio de sacerdocio que el Señor ha puesto en mí y ha puesto en ti. Es tiempo de intercesión. Por eso quería estar conectado con la oración. Es tiempo de interceder los unos por los otros, nosotros mismos bendiciéndonos y cubriéndonos con la sangre de Cristo. Pero orar también por todo eso ahí que andan desafiando y que nosotros lo justificamos. Bueno, es la necesidad que no tienen y es verdad, pero se están exponiendo. Amén. De manera que nuestra vista tiene que estar puesta en el invisible, porque sus promesas todas son verdaderas. Wow, nunca pensamos que no tenemos la capacidad para tener un guachimán, y mucho menos 2. No tenemos la capacidad para tener a alguien que nos guarde en el camino, pero tenemos a uno que nos guarda 24/7, que no se aparta de nosotros, que está siempre atento, que si decimos ay, Él está ahí para ver qué pasa. Amén. Que si cantamos, Él se goza, es porque está ahí escuchando. Amén. Tenemos un guachimán, hermano. Se llama Jesús, que nos guarda, que nos protege. Él es el que guarda nuestra casa. Amén. Y guarda nuestra casa física y guarda nuestra casa espiritual, que somos nosotros, porque Él habita en nosotros. Y cualquiera se puede preguntar, bueno, pero si el Señor lo guarda a ustedes, ¿por qué al hermano fulano se le metieron y le llevaron tal y tal y tal cosa?
Bueno, el mismo que nos guarda dice que prueba la fe. Amén. Y ahí no nos metemos, Él sabe lo que hace y cuándo lo hace, pero Él es nuestro Dios. Padre, y te damos gracias. Gracias porque tus promesas son verdaderas. Gracias porque tus promesas son tus palabras. Y esas palabras son el fundamento, Padre, donde tú, oh Dios, has fundamentado tu iglesia. Y somos parte de esa iglesia. Señor, gracias. Porque nunca, Padre, llegó a nuestra mente ni corazón, Señor, tener una posición como la que hemos adquirido en tu nombre. Y en gratitud, oh Dios, ¿qué podemos decir sino declarar nuestra disposición a caminar contigo, a estar contigo, a declarar, Señor, que tú eres el que tiene solución en medio de los tiempos y el único que da seguridad en medio de los tiempos? Porque para ti, Señor, los tiempos no cambian, porque nada puede afectar tu naturaleza ni tu eternidad. Gracias, Padre, porque estamos contados entre los tuyos. Pero te pedimos, Señor, que muchos, Señor, todos aquellos que conforme, Padre, a tus designios, a tu ciencia y presencia, Padre, oh Señor, han de venir, que tú los atraigas en este tiempo. Y que comience, Señor, aleluya, atrayendo, oh Señor, aquellos que tienen relaciones cercanas con cada uno de tus hijos, oh Dios, porque son sujetos de oración en cada uno. Padre, te amamos. Gracias por amarnos con un amor tan grande y ponerlo en el corazón nuestro. Tú eres precioso, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.